¿Alguna vez has pensado que hacer el bien puede volverse en tu contra? Esta es la historia de Marta, una mujer de 52 años que dedicó 3 años de su vida a cuidar al señor Esteban, un anciano de 84 años que vivía solo en una casa enorme del barrio alto de la ciudad. Cada mañana, Marta cruzaba 2 autobuses para llegar a esa casa, donde no solo limpiaba y cocinaba, sino que se había convertido en la única compañía de aquel hombre olvidado por su propia familia. Le leía el periódico, lo acompañaba al médico, celebraba su cumpleaños cuando nadie más lo hacía. El señor Esteban la trataba como a una hija, le confiaba sus historias, sus miedos, sus secretos. Pero todo cambió el día en que apareció un Mercedes negro en la entrada. De él bajó un hombre joven de traje impecable, con una sonrisa calculada y un maletín de cuero. Era Diego, el nieto que nunca había visitado a su abuelo, acompañado de un abogado. En cuestión de horas, Marta pasó de ser la cuidadora confiable a ser acusada de manipuladora y aprovechadora. Lo que sucedió después superó cualquier pesadilla que Marta hubiera podido imaginar. Una demanda, acusaciones falsas, documentos alterados y una batalla legal que amenazaba con quitarle todo lo que tenía. Pero en medio de la oscuridad, la verdad comenzó a brillar de formas inesperadas. Esta es una historia sobre bondad, traición, codicia y justicia. Una historia que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la ambición humana y cómo, a veces, el bien triunfa cuando menos lo esperamos. La mañana comenzó como cualquier otra para Marta Sánchez. El despertador sonó a las 5:30 y ella se levantó con la misma determinación de siempre. Se preparó un café rápido, se amarró el cabello en una cola de caballo y salió de su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. 2 autobuses y 1 hora y media después estaba frente a la imponente casa de piedra del señor Esteban Valenzuela. Era una propiedad que contaba historias en cada rincón: el jardín descuidado, las tejas antiguas, los vitrales que alguna vez fueron el orgullo de la familia. Marta sacó la llave que el señor Esteban le había confiado hace 2 años y abrió la puerta. El aroma a café recién hecho ya llenaba la cocina, porque ella siempre llegaba temprano para prepararlo antes de que él despertara. Pero aquella mañana, algo era diferente. Había un coche estacionado en la entrada, un Mercedes negro reluciente que desentonaba con el estilo clásico de la propiedad. Marta sintió un nudo en el estómago, pero siguió adelante. Subió las escaleras hasta la habitación del señor Esteban y tocó suavemente la puerta. «Adelante, Marta», escuchó la voz débil del anciano. Al entrar, encontró al señor Esteban sentado en su silla junto a la ventana, pero no estaba solo. Un hombre joven, de unos 30 y pocos años, vestido con un traje gris impecable, estaba de pie junto a él. Su postura era rígida, su mirada calculadora. Antes de que Marta pudiera preguntar, el señor Esteban habló con una mezcla de sorpresa y nostalgia en la voz. «Marta, este es mi nieto Diego. Ha venido a visitarme después de... ¿Cuántos años, hijo?» Diego apenas sonrió. «Demasiados, abuelo, pero ahora estoy aquí». «¿De qué ciudad nos estás viendo?» «Déjanos tu comentario. Nos encanta saber dónde están nuestros seguidores y conocer sus historias». Diego Valenzuela no había pisado la casa de su abuelo en más de una década. Para el señor Esteban, ver a su nieto era como recibir un regalo inesperado, aunque doloroso. Recordaba al niño que jugaba en ese mismo jardín, que corría por los pasillos y pedía que le contara historias antes de dormir. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un extraño. Marta observó la escena con una mezcla de esperanza y desconfianza. Quizás la familia finalmente había decidido volver, pensó. Quizás el señor Esteban ya no estaría tan solo. Preparó el desayuno para 3 personas y lo sirvió en el comedor principal, algo que no hacían desde hacía meses. El señor Esteban normalmente comía en su habitación porque le costaba bajar las escaleras, pero ese día hizo el esfuerzo, apoyándose en Marta, emocionado por compartir la mesa con su nieto.
Durante el desayuno, Diego habló mucho. Demasiado, pensó Marta. Habló de su empresa de consultoría, de sus viajes a Europa, de los negocios que manejaba. El señor Esteban lo escuchaba con orgullo, aunque Marta notó que Diego apenas le hacía preguntas a su abuelo. No preguntó por su salud, por cómo pasaba los días, por qué necesitaba. Solo hablaba de sí mismo. Cuando terminaron de desayunar, Diego se limpió la boca con la servilleta y miró directamente a Marta. ¿Usted es la empleada doméstica? Marta asintió. Soy la cuidadora del señor Esteban. Llevo 3 años trabajando aquí. Ya veo, dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y supongo que mi abuelo le paga bien por sus servicios. Diego, Marta es mucho más que una empleada, intervino el señor Esteban con firmeza. Ella me ha cuidado cuando nadie más lo hizo. Es como de la familia. Las palabras del anciano flotaron en el aire, tensas. Diego no respondió, pero Marta vio algo en su mirada que la inquietó. Era como si estuviera calculando, evaluando, planificando algo. Esa tarde, mientras Marta limpiaba la cocina, escuchó voces en el estudio. Diego estaba hablando por teléfono, y aunque intentó no escuchar, algunas palabras llegaron hasta ella. Patrimonio, testamento, influencia indebida. Sintió un escalofrío. Al día siguiente, Diego llegó acompañado. Esta vez traía a un hombre mayor, de traje oscuro y maletín de cuero. Se presentó como el licenciado Romero, abogado especializado en derecho sucesorio. El señor Esteban parecía confundido. ¿Abogado? ¿Para qué necesitamos un abogado, Diego? Es solo precaución, abuelo. Quiero asegurarme de que tus asuntos estén en orden, que nadie se aproveche de ti. La palabra nadie resonó en la habitación, y Marta supo que se refería a ella. El licenciado Romero comenzó a hacer preguntas. Quería ver los registros financieros del señor Esteban, conocer sus propiedades, revisar documentos bancarios, y luego, casi como si fuera casual, preguntó: «Señor Valenzuela, ¿su cuidadora tiene acceso a sus cuentas bancarias?» El anciano dudó. «Bueno, Marta compra los alimentos y los medicamentos. Le doy dinero para eso. ¿Tiene tarjetas de crédito a su nombre, firmas autorizadas?» Diego se inclinó hacia adelante, atento. «Solo para las compras de la casa», explicó el señor Esteban, empezando a sentirse incómodo. «Ella es de total confianza». «Por supuesto», dijo el abogado con una sonrisa profesional. «Solo estamos asegurándonos de que todo esté documentado apropiadamente». Pero Marta sabía que aquello no era una simple revisión. Era el comienzo de algo mucho más oscuro, y ella estaba en el centro de la tormenta que se avecinaba. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Diego se instaló en la casa ocupando una de las habitaciones de invitados que llevaban años cerradas. El licenciado Romero iba y venía con documentos, contratos, formularios que el señor Esteban firmaba sin realmente entender, confundido por la jerga legal y presionado por la insistencia de su nieto. «Es para protegerte, abuelo», repetía Diego una y otra vez. Marta comenzó a notar cambios sutiles pero alarmantes. Diego empezó a interceptarla antes de que subiera a ver al señor Esteban. «Mi abuelo está descansando», le decía, bloqueándole el paso. «Yo me encargo». Cuando finalmente lograba verlo, el anciano parecía más cansado, más confundido. Sus ojos, antes brillantes cuando ella entraba, ahora mostraban desconcierto. Una tarde, mientras Marta preparaba la cena, el señor Esteban bajó con dificultad las escaleras, apoyándose en el barandal. Estaba pálido y respiraba con dificultad. «Marta», le dijo en voz baja, mirando hacia atrás para asegurarse de que Diego no lo escuchara. «Necesito hablar contigo». Ella dejó lo que estaba haciendo y lo ayudó a sentarse en una silla de la cocina. «¿Qué sucede, señor Esteban? ¿Se siente mal?» «No es eso», murmuró él, tomando su mano con sus dedos temblorosos. «Es Diego. Me está pidiendo que cambie cosas, que firme papeles.
Dice que es para mi propio bien, pero yo no entiendo bien qué estoy firmando. El abogado usa palabras tan complicadas. ¿Qué tipo de papeles?, preguntó Marta, sintiendo crecer la alarma. Algo sobre mis propiedades, sobre esta casa. Y también... El anciano dudó, avergonzado. También me preguntó si te había dado dinero, si habías influido en mis decisiones. Marta sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Señor Esteban, yo nunca... Lo sé, la interrumpió él, apretando su mano. Por eso estoy preocupado. Diego está insinuando cosas, diciendo que quizás no estoy en mi sano juicio, que tal vez has, ¿cómo lo dijo?, manipulado mi voluntad. Es ridículo, pero él insiste. Antes de que pudieran continuar la conversación, Diego apareció en la puerta de la cocina, con el licenciado Romero detrás de él. Abuelo, ¿qué haces aquí abajo? Te dije que descansaras. La expresión de Diego era amable, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Se acercó y prácticamente obligó al señor Esteban a levantarse. Vamos arriba. El doctor dijo que no debes hacer esfuerzos innecesarios. Mientras ayudaba a su abuelo a subir, Diego miró hacia atrás y le lanzó a Marta una mirada llena de advertencia. El mensaje era claro: mantente alejada. Esa noche, Marta apenas pudo dormir en su casa. Algo terrible estaba sucediendo, pero no sabía qué hacer. No tenía familia propia. No tenía a quién acudir. El señor Esteban era lo más cercano a un familiar que había tenido en años. Al día siguiente, cuando llegó a la casa, encontró a Diego esperándola en la entrada. «Marta, necesitamos hablar», le dijo con tono serio. La condujo hasta la sala y le indicó que se sentara. El licenciado Romero estaba allí también, con una grabadora sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Marta, con el corazón acelerado. «Solo una conversación formal», respondió el abogado presionando el botón de grabación. «Queremos aclarar algunos puntos sobre su relación con el señor Valenzuela». Durante la siguiente hora, la sometieron a un interrogatorio. Querían saber cada detalle. ¿Cuánto le pagaba el señor Esteban? ¿Qué acceso tenía a sus finanzas? Si él le había prometido algo, si había testigos de sus conversaciones, si alguna vez había sugerido que él le dejara algo en herencia. Marta respondió con la verdad a cada pregunta, pero sentía que cada palabra se retorcía en su contra. Diego y el abogado intercambiaban miradas significativas, tomaban notas, asentían con expresiones de falsa comprensión. «Una última pregunta», dijo Romero inclinándose hacia adelante. ¿Está usted consciente de que ejercer influencia indebida sobre una persona mayor para obtener beneficios económicos es un delito? La sangre se le heló en las venas. «Yo nunca he hecho tal cosa». «Por supuesto que no», dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nadie está acusándola de nada. Todavía. Solo queremos proteger a mi abuelo de cualquier posible malentendido». Cuando finalmente la dejaron ir, Marta subió corriendo a ver al señor Esteban, pero encontró la puerta de su habitación cerrada con llave desde dentro. Tocó suavemente. «¿Señor Esteban? ¿Está bien?» No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Finalmente, escuchó la voz de Diego desde el interior. «Mi abuelo está descansando y ha pedido no ser molestado. Creo que es mejor que te vayas a casa hoy, Marta. Te avisaremos cuando vuelvas a ser necesaria». Con lágrimas de impotencia corriendo por sus mejillas, Marta abandonó la casa sin saber si alguna vez volvería a ver al anciano que se había convertido en su familia. 3 días pasaron sin noticias. Marta llamó al teléfono de la casa repetidamente, pero nadie contestaba. Dejó mensajes que nunca fueron devueltos. La ansiedad la consumía. ¿Estaría bien el señor Esteban? ¿Le estarían dando sus medicamentos correctamente? ¿Estaría comiendo bien? Ella conocía cada detalle de su rutina, cada necesidad, cada preferencia. Finalmente, desesperada, decidió ir a la casa sin ser invitada.
Era sábado por la mañana cuando llegó. El Mercedes negro seguía en la entrada, acompañado ahora de otro vehículo que no reconoció. Tocó el timbre. Diego abrió la puerta, pero no la dejó pasar. Marta, qué sorpresa. No te esperábamos. Necesito ver al señor Esteban. No he sabido nada de él en 3 días y estoy preocupada. Mi abuelo está bien, te lo aseguro. Está siendo atendido por profesionales. Yo soy su cuidadora. He estado con él durante 3 años. Por favor, déjame verlo. Diego suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. Mira, Marta, apreciamos todo lo que has hecho, de verdad. Pero la familia ha decidido que es momento de que mi abuelo reciba cuidados más apropiados. Ya no necesitamos tus servicios. Las palabras cayeron como piedras. ¿Me está despidiendo? Está siendo relevada de sus funciones, sí. Por supuesto, recibirás una compensación por tus años de servicio. Mi abogado te enviará un cheque. No quiero dinero, dijo Marta, con la voz quebrándose. Quiero saber que él está bien. Quiero verlo. Eso no va a ser posible. Diego comenzó a cerrar la puerta, pero Marta la detuvo con la mano. Por favor, solo 5 minutos. Necesito saber que está bien. En ese momento, desde el interior de la casa, Marta escuchó una voz débil pero inconfundible. «Marta, ¿eres tú, Marta?» Era el señor Esteban. Diego maldijo entre dientes. «Abuelo, vuelve a la cama. ¡Quiero ver a Marta!» La voz del anciano se elevó con una fuerza que Marta no escuchaba desde hacía tiempo. «¿Dónde está? ¿Por qué no viene?» Aprovechando la distracción, Marta empujó suavemente la puerta y entró. Corrió hacia la escalera donde el señor Esteban estaba parado en el descansillo, aferrándose al barandal. Estaba más delgado, más pálido, con ojeras profundas. «¡Señor Esteban!» Marta subió rápidamente y lo abrazó. El anciano comenzó a llorar. «Pensé que te habías ido, que me habías abandonado como todos los demás. Nunca lo haría. Estoy aquí». Diego subió detrás de ella, furioso. «Marta, estás invadiendo una propiedad privada. Voy a llamar a la policía». «¡No!», gritó el señor Esteban con sorprendente firmeza. «Esta es mi casa, Diego, y Marta es bienvenida aquí. Es más familia para mí que tú, que apareciste después de 11 años solo porque...» El anciano se detuvo, como si hubiera revelado demasiado. «¿Solo porque qué, abuelo?» Diego había palidecido. El señor Esteban miró a su nieto con una mezcla de decepción y tristeza. «Porque me estoy muriendo. Mi doctor me dio 6 meses. Tú lo sabías, por eso viniste. No por mí, sino por esto». Señaló la casa con un gesto amplio. «Por la herencia». El silencio que siguió fue sepulcral. Marta sintió que el mundo se detenía. ¿El señor Esteban estaba enfermo terminal y no le había dicho nada? Diego recuperó rápidamente la compostura. «Abuelo, eso no es justo. Vine porque soy tu familia, porque me preocupo por ti. Si te preocuparas, habrías venido hace años, cuando estaba solo, cuando te necesitaba». Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano. «Pero está bien, entiendo. El dinero habla más fuerte que el amor». Ayudada por Marta, el señor Esteban volvió a su habitación. Una vez dentro, con la puerta cerrada, el anciano se desplomó en su cama, agotado por el esfuerzo emocional. «Es cáncer de páncreas», le confesó a Marta en voz baja. «El doctor me lo diagnosticó hace 2 meses. Diego se enteró porque interceptó una llamada del hospital. Desde entonces no me ha dejado en paz con papeles y más papeles». «¿Qué papeles, señor Esteban?» «Quiere que le transfiera la casa ahora antes de morir. Dice que es para evitar impuestos, que es lo mejor. Pero yo no quiero, Marta. Yo quería...» El anciano tomó su mano. «Yo quería dejarte algo a ti también. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, pero hay una propiedad más pequeña en la costa,
Un departamento que compré hace años. Quería que fuera tuyo. Cambié mi testamento hace un mes, antes de que Diego llegara. La revelación dejó a Marta sin palabras. Señor Esteban, yo nunca pedí... Lo sé. Por eso quiero dártelo. Pero Diego descubrió el Nuevo Testamento. Por eso trajo al abogado. Por eso está intentando declararme incompetente mentalmente. Dice que estás manipulándome, que no estoy en mis cabales. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era el licenciado Romero. Señor Valenzuela, necesitamos hablar sobre un asunto urgente. He preparado una demanda contra la señora Marta Sánchez por influencia indebida, explotación de adulto mayor y apropiación indebida de bienes. Si firma estos documentos, podemos proceder de inmediato. El anciano miró los papeles, luego a Marta y finalmente al abogado. Fuera de mi casa, dijo con voz temblorosa pero firme. Todos ustedes, quiero que se vayan. Pero Marta sabía que la batalla apenas comenzaba y que el enemigo no se rendiría tan fácilmente. Después de la confrontación, Diego y el licenciado Romero no se fueron. En lugar de eso, se instalaron en la sala y comenzaron a hacer llamadas. Marta podía escuchar fragmentos de conversaciones, evaluación psiquiátrica, capacidad mental disminuida, urgencia médica. El señor Esteban estaba acostado en su cama, exhausto y asustado. «No dejes que me lleven a ningún lado», le suplicó a Marta, aferrándose a su mano. «He escuchado historias de personas mayores encerradas en asilos contra su voluntad. No permitiré que eso suceda», le prometió Marta, aunque no estaba segura de cómo podría cumplir esa promesa. Alrededor de las 3 de la tarde, tocaron el timbre. Diego abrió y entraron 2 hombres con batas blancas y una mujer con un portapapeles. Marta los observó desde la escalera con creciente horror. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, bajando rápidamente. «Somos del Servicio de Evaluación Geriátrica», explicó la mujer con tono profesional. «Nos han solicitado para evaluar la capacidad mental del señor Esteban Valenzuela». «¿Quién los solicitó?» «Yo», intervino Diego. «Como su familiar más cercano, tengo derecho a asegurarme de que mi abuelo reciba la atención médica apropiada. El señor Esteban no necesita ninguna evaluación. Está perfectamente lúcido». «Eso no es lo que indica su historial médico reciente», dijo el licenciado Romero, mostrando unos documentos. «Confusión, desorientación, comportamiento errático. Todo está documentado». «¡Eso es mentira!», Marta sintió la furia crecer en su pecho. «Ustedes lo están confundiendo a propósito, presionándolo, agotándolo». «Por favor, señora, déjenos hacer nuestro trabajo», dijo uno de los hombres de bata blanca, comenzando a subir las escaleras. Marta se interpuso en su camino. «No van a entrar a esa habitación». «Marta, no hagas esto más difícil», advirtió Diego con tono amenazante. «Si no cooperas, tendremos que llamar a la policía». «Llámenla entonces, y cuando lleguen, les contaré cómo están intentando secuestrar a un anciano para robarle su patrimonio». La tensión era palpable. Los evaluadores miraron a Diego, inseguros de cómo proceder. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. La puerta principal se abrió de golpe y entró una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y ojos perspicaces detrás de unos lentes. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su voz tenía una autoridad que congeló a todos en el lugar. Diego palideció. «¿Tía Claudia? ¿Qué haces tú aquí?». «Recibí una llamada muy interesante esta mañana», dijo Claudia Valenzuela, hermana del difunto padre de Diego y tía del señor Esteban. «Mi prima Lucía, la vecina de al lado, me dijo que había movimientos extraños en esta casa. Autos desconocidos, gente con batas blancas. Me preocupé por mi tío». Claudia subió las escaleras con determinación y se plantó junto a Marta. «Nadie va a entrar a esa habitación sin el consentimiento explícito de mi tío Esteban». «Claudia, esto no es asunto tuyo», intentó Diego. «¿No es mi asunto? Esteban es mi tío.
Y tú, querido sobrino, desapareciste de su vida hace más de una década. ¿Y ahora apareces con abogados y doctores? Sé muy bien lo que está pasando aquí. El licenciado Romero intentó intervenir. Señora, el señor Diego Valenzuela tiene todo el derecho legal. Yo también soy familia, lo interrumpió Claudia. Y a diferencia de mi sobrino, yo he mantenido contacto con mi tío todos estos años. Lo llamo cada semana. Sé exactamente cuál es su estado mental y les aseguro que está perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. La llegada de Claudia cambió por completo la dinámica. Los evaluadores, sintiéndose en medio de una disputa familiar, decidieron retirarse. Sin el consentimiento del paciente y con familiares en desacuerdo, no podemos proceder, explicó la mujer del portapapeles. Deberán resolver esto por vías legales apropiadas. Una vez que se fueron, Claudia entró a la habitación del señor Esteban. Marta la siguió y cerró la puerta, dejando a Diego y al abogado afuera. Tío Esteban, dijo Claudia, sentándose en el borde de la cama y tomando la mano del anciano. Cuéntame todo. Y el señor Esteban le contó. Le habló de su diagnóstico, de la aparición repentina de Diego, de las presiones para cambiar documentos, de las acusaciones contra Marta, de todo. Claudia escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando el anciano terminó, ella asintió con determinación. Esto no va a quedar así. Diego siempre fue ambicioso, incluso de niño. Pero esto es imperdonable. Se volvió hacia Marta. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto? Marta le contó su historia, los 3 años cuidando al señor Esteban, la relación que habían desarrollado, la propiedad que él quería dejarle. No lo pedí, insistió. Nunca pedí nada, solo quería cuidarlo. Claudia la estudió por un largo momento, luego asintió. Te creo. He escuchado hablar de ti en mis conversaciones con mi tío. Siempre te mencionaba con cariño. Decía que eras la hija que nunca tuvo. Se puso de pie. Ahora necesitamos un plan. Diego no se va a rendir fácilmente, y ese abogado es peligroso, pero conozco a alguien que puede ayudarnos. Claudia sacó su teléfono y marcó un número. ¿Marcelo? Soy Claudia. Necesito un favor. Un gran favor. Mientras hablaba, Marta sintió por primera vez en días un rayo de esperanza. Ya no estaban solos. Pero en la planta baja, Diego también estaba haciendo llamadas, y la guerra apenas estaba comenzando. La llegada de Claudia Valenzuela había cambiado el equilibrio de poder en la casa, pero Diego no era alguien que se rindiera fácilmente. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Diego y el licenciado Romero se instalaron permanentemente, mientras Claudia también se quedó, ocupando otra habitación de invitados. Marta venía cada día, pero ahora con Claudia como su aliada visible. El contacto que Claudia había llamado resultó ser Marcelo Fuentes, un abogado especializado en derecho de familia y protección de adultos mayores. Era un hombre de unos 50 años, con una reputación impecable y una pasión personal por casos de abuso hacia ancianos, motivada por haber perdido a su propia madre en circunstancias similares. Marcelo se reunió con el señor Esteban en privado, grabando una entrevista completa donde el anciano, con absoluta claridad mental, explicó su situación, su diagnóstico, sus deseos respecto a su patrimonio y las presiones que estaba recibiendo de su nieto. Quiero que quede claro, dijo el señor Esteban frente a la cámara, que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Mi decisión de dejarle mi propiedad costera a Marta Sánchez es completamente voluntaria. Ella me ha cuidado con dedicación y amor cuando mi propia familia me había abandonado. No hay manipulación, no hay influencia indebida, es mi decisión libre y consciente. Marcelo también entrevistó al doctor personal del señor Esteban, quien confirmó que, a pesar de su enfermedad física, su capacidad mental estaba intacta. El señor Valenzuela está lúcido, orientado en tiempo y espacio,
y perfectamente capaz de tomar decisiones sobre su patrimonio, declaró el médico. Armado con esta evidencia, Marcelo se enfrentó al licenciado Romero en una reunión tensa en el comedor de la casa. Su cliente está acosando a un anciano enfermo, dijo Marcelo sin rodeos. Y usted, como abogado, está facilitando ese acoso. Puedo presentar cargos de explotación, intimidación y tentativa de fraude. Romero ni se inmutó. Mi cliente está protegiendo los intereses de su abuelo de una persona externa que claramente ejerció influencia sobre él. Tenemos derecho a impugnar el testamento. Impúgnelo entonces. Nos vemos en corte. Pero le advierto, tengo declaraciones grabadas, testimonios médicos y 3 años de registros que demuestran la dedicación de la señora Sánchez. ¿Qué tiene usted? ¿Un nieto que apareció mágicamente después de 11 años de ausencia justo cuando su abuelo recibe un diagnóstico terminal? La reunión terminó sin acuerdo, pero ambos bandos sabían que la batalla se trasladaría a los tribunales. Sin embargo, Diego tenía un último as bajo la manga. Una semana después de la confrontación con Marcelo, Diego convocó a una reunión familiar urgente. Llegaron personas que Marta nunca había visto, primos lejanos, sobrinos nietos, personas que probablemente ni siquiera sabían el nombre completo del señor Esteban, pero que ahora, de repente, se preocupaban profundamente por su bienestar. Diego había orquestado perfectamente su estrategia. Frente a todos estos familiares preocupados, presentó su caso. Una extraña había seducido emocionalmente a su abuelo vulnerable, aislándolo de su familia, y ahora estaba a punto de robarle una propiedad valiosa. Algunos de los presentes miraban a Marta con desconfianza, otros con abierta hostilidad. «Es una vergüenza», dijo una prima que nunca había visitado al señor Esteban. «¿Cómo estas personas se aprovechan de nuestros ancianos?» Marta sintió la humillación quemar sus mejillas. Pero antes de que pudiera defenderse, el señor Esteban entró a la sala apoyado en Claudia. Su voz, aunque débil, cortó el murmullo de conversaciones. «Quiero que todos escuchen con atención», dijo el anciano, sentándose lentamente en su silla favorita. «Reconozco algunas caras aquí, aunque no las he visto en años, décadas, en algunos casos. ¿Dónde estaban ustedes cuando me operaron del corazón hace 2 años? ¿Dónde estaban en mis cumpleaños? ¿En las navidades que pasé solo?» El silencio era ensordecedor. Marta estuvo aquí, cada día, no porque le pagara una fortuna, porque no lo hago. Estuvo aquí porque le importo. Y si decido recompensarla con una propiedad que compré con mi propio dinero, es mi derecho, mi decisión. Y nadie, ninguno de ustedes, tiene autoridad para cuestionarla. Diego intentó recuperar el control. «Abuelo, nadie duda de tus intenciones, pero debemos considerar tu estado de salud, el medicamento que tomas, cómo puede afectar tu juicio». «Mi juicio está perfectamente bien», lo interrumpió el anciano con firmeza. «Lo que está afectado es tu codicia, Diego». Fue entonces cuando Diego jugó su carta final. El licenciado Romero sacó un sobre del maletín y lo colocó sobre la mesa. «Señor Valenzuela, lamento informarle que hemos presentado una demanda formal impugnando su testamento más reciente por influencia indebida. Adicionalmente, hemos solicitado al tribunal que nombre un tutor legal para administrar sus bienes mientras se resuelve el caso». «¿Qué?», Claudia se puso de pie de un salto. «No pueden hacer eso». «Ya lo hicimos», dijo Romero con frialdad. «Y tenemos una orden temporal del juez que congela todos los activos del señor Valenzuela hasta que se realice una evaluación completa de su capacidad mental. Esto incluye esta casa». El señor Esteban palideció. «¿Estás diciendo que no puedo acceder a mi propio dinero?» «Es una medida de protección, abuelo», dijo Diego con falsa preocupación. «Solo temporal». «Es un secuestro financiero», rugió Claudia. «Marcelo, ¿pueden hacer esto?» Marcelo revisó los documentos con expresión grave. «Lamentablemente obtuvieron una orden temporal. Es poco común, pero no ilegal. Tendremos que apelarla, pero eso tomará tiempo».
Marta sintió que el mundo se derrumbaba. No solo estaban atacando al señor Esteban, sino que ahora lo dejaban completamente vulnerable, sin acceso a sus propios recursos. Hay más, continuó Romero, disfrutando claramente del momento. También hemos presentado una demanda civil contra la señora Marta Sánchez por un monto de 2 millones de pesos, alegando apropiación indebida de fondos durante los 3 años que trabajó aquí. ¡Eso es absurdo! Marta finalmente encontró su voz. Cada peso que gasté está documentado. Tengo todos los recibos, todas las facturas. Entonces no tendrás problema en probarlo en corte, dijo Diego con una sonrisa. Por supuesto, entendemos que contratar a un abogado para defenderte será costoso. Quizás prefieras llegar a un acuerdo. Retiras cualquier reclamación sobre la propiedad de mi abuelo. Firmas un documento donde renuncias a cualquier herencia y nosotros retiramos la demanda. Era chantaje puro y simple. Querían asustarla, agotarla financieramente, obligarla a rendirse. La reunión terminó en caos, con los familiares dispersándose incómodos, conscientes de que habían sido utilizados como peones en el juego de Diego. Esa noche, Marta, Claudia, Marcelo y el señor Esteban se quedaron en el estudio, intentando procesar lo que había sucedido. No tengo dinero para un abogado, admitió Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Apenas gano lo suficiente para mantenerme. Si me demandan por 2 millones, no vas a enfrentar esto sola, dijo Marcelo con firmeza. Tomaré tu caso pro bono, y vamos a ganar. Pero la orden temporal sobre mis activos, dijo el señor Esteban con voz temblorosa. ¿Cómo voy a pagar mis medicamentos? ¿Cómo voy a mantener esta casa? Claudia tomó su mano. Yo te ayudaré, tío. Tengo ahorros. No es mucho, pero alcanzará. Marta los miró a ambos, estos extraños que se habían convertido en su familia, luchando por ella cuando su propia familia biológica nunca lo había hecho. ¿Por qué hacen esto por mí?, preguntó. Claudia sonrió con calidez. Porque es lo correcto. Y porque Diego necesita aprender que no puede simplemente aparecer y arrebatar lo que otros han construido con amor y dedicación. Pero mientras hacían planes para su defensa legal, ninguno de ellos sabía que lo peor aún estaba por venir, y que Diego tenía un plan más oscuro que todos los anteriores. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Marcelo trabajaba incansablemente, preparando la defensa de Marta y la apelación de la orden temporal sobre los activos del señor Esteban. Claudia manejaba las finanzas diarias de la casa, pagando servicios y medicamentos con su propio dinero, mientras el patrimonio de su tío permanecía congelado. Marta continuaba yendo a la casa cada día, aunque ya no como empleada remunerada, sino como amiga y cuidadora voluntaria. Diego seguía viviendo allí también, creando una atmósfera de tensión constante. A menudo se cruzaban en los pasillos sin dirigirse la palabra, como extraños enemigos en territorio disputado. Una mañana, Marta llegó y encontró una ambulancia estacionada frente a la casa. El pánico se apoderó de ella mientras corría hacia la entrada. ¿Qué pasó? ¿Está bien el señor Esteban? Diego estaba hablando con los paramédicos en el vestíbulo. Mi abuelo sufrió una caída durante la noche. Golpeó su cabeza. Necesita ser hospitalizado para observación. ¿Una caída? ¿Cómo? Marta intentó pasar, pero Diego la bloqueó. Suceden accidentes, Marta. Es un hombre mayor y enfermo. Claudia bajó corriendo las escaleras, pálida y alterada. No fue un accidente. Tío Esteban me dijo que Diego entró a su habitación anoche, que hubo una discusión, que Diego intentó forzarlo a firmar más papeles. Eso es ridículo, dijo Diego con calma glacial. Mi abuelo estaba confundido, desorientado. Es parte de su deterioro mental. Probablemente se levantó confundido durante la noche y tropezó. Los paramédicos sacaron al señor Esteban en una camilla.
Estaba consciente, pero tenía un corte en la frente y lucía aterrorizado. Sus ojos buscaron a Marta. «No me dejes solo con él», murmuró. «No voy a dejarte», prometió Marta, subiendo a la ambulancia. Diego intentó seguirla, pero Claudia lo detuvo. «Yo iré con ella. Tú quédate aquí. Ya has hecho suficiente». En el hospital, mientras el señor Esteban era examinado, Claudia y Marta esperaban en la sala. Fue entonces cuando Claudia recibió una llamada de Marcelo. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba. «¿Qué? ¿Cuándo? No, no lo sabíamos. Estamos en el hospital ahora», colgó con manos temblorosas. «Marcelo dice que Diego presentó una petición de emergencia esta mañana, antes de la supuesta caída del tío Esteban. Está solicitando que declare a su abuelo mentalmente incompetente y que lo nombren tutor legal inmediato, citando el incidente de la caída como evidencia de que el señor Esteban ya no puede cuidar de sí mismo». «Pero la caída acababa de pasar cuando llegamos», dijo Marta. «¿Cómo podía Diego haber presentado papeles sobre algo que aún no había sucedido?» Las dos mujeres se miraron con horror creciente. «A menos que», comenzó Claudia. «A menos que la caída no fuera un accidente», completó Marta. «A menos que Diego lo planeara todo». Corrieron hacia la habitación donde estaban examinando al señor Esteban. El doctor estaba terminando su evaluación. «Tiene una contusión menor, pero no hay fractura craneal. Sin embargo, me preocupa su estado general. Está muy agitado, su presión arterial está elevada y menciona repetidamente que alguien intentó lastimarlo». «Porque alguien lo hizo», dijo Marta con urgencia. «Doctor, necesita documentar todo lo que él diga. Esto podría ser evidencia de abuso de adulto mayor». El doctor frunció el ceño. «¿Abuso? Eso es muy serio. Necesitaría involucrar a servicios sociales». «Por favor, hágalo», insistió Claudia. Durante las siguientes horas, el señor Esteban fue entrevistado por un trabajador social del hospital. Con voz temblorosa pero clara, relató lo sucedido. «Diego entró a mi habitación cerca de medianoche. Estaba furioso. Decía que estaba cansado de esperar, que yo era un viejo terco. Tenía papeles. Quería que los firmara. Cuando me negué, empezó a gritarme, a amenazarme. Dijo que si no firmaba voluntariamente, encontraría la manera de quitarme todo de todas formas. Intenté levantarme para salir de la habitación, pero él me empujó. Caí y golpeé mi cabeza contra la mesita de noche». «¿Hay alguien que pueda corroborar esto?», preguntó el trabajador social. «Claudia estaba en su habitación al otro lado del pasillo», dijo el anciano. «Seguramente escuchó algo». Claudia asintió. «Escuché voces elevadas, pero pensé que el tío Esteban estaba teniendo una pesadilla o viendo televisión. No imaginé... Si hubiera sabido...». Su voz se quebró. El trabajador social tomó notas meticulosas y fotografió las lesiones del señor Esteban. «Voy a hacer un reporte oficial. La policía será contactada». Cuando finalmente Diego llegó al hospital, fue recibido por dos oficiales de policía que querían hacerle algunas preguntas. Su confianza vaciló por primera vez. «Esto es absurdo. Mi abuelo está confundido. No sabe lo que dice». «Entonces no tendrá problema en responder nuestras preguntas», dijo uno de los oficiales. Mientras Diego era interrogado en una sala separada, Marcelo llegó al hospital con noticias. «El juez que emitió la orden temporal está revisando el caso». La petición de emergencia de Diego levantó banderas rojas, especialmente considerando la cronología. Y ahora con el reporte de abuso... «¿Qué significa eso?», preguntó Marta. «Significa que la marea está cambiando. El juez quiere una audiencia completa, con todas las partes presentes, para examinar todas las alegaciones, la influencia indebida, la capacidad mental del señor Esteban, y ahora las acusaciones de abuso. Será en 3 días». El señor Esteban fue dado de alta esa misma noche, con la condición de que no regresara a la casa mientras Diego estuviera allí. Claudia lo llevó a su propio hogar, un apartamento más pequeño pero cómodo.
donde Marta también se quedó para cuidarlo. Los 3 días antes de la audiencia fueron de preparación intensa. Marcelo entrevistó a vecinos que habían visto a Marta durante años cuidando al señor Esteban. Habló con el médico de cabecera, con farmacéuticos, con el cartero que había entregado correspondencia durante años. Construyó un caso que pintaba una imagen clara, la de una mujer dedicada que había cuidado a un anciano sin otra motivación que la genuina preocupación. Mientras tanto, Diego y el licenciado Romero también se preparaban. Contrataron a un psiquiatra que, basándose solo en documentos y sin examinar al paciente, estaba dispuesto a testificar que el señor Esteban mostraba signos de deterioro cognitivo. La noche antes de la audiencia, Marta no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, pensando en cómo una simple acción de bondad, cuidar a un anciano solitario, la había llevado a esto: demandas, acusaciones, una batalla legal que podía arruinarla. ¿Estás despierta? La voz del señor Esteban llegó desde la habitación de invitados. Marta se levantó y fue a verlo. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana hacia las estrellas. No puedo dejar de pensar, admitió el anciano, en cómo llegamos aquí, en cómo el acto de intentar agradecer tu bondad se convirtió en esto. No es su culpa, dijo Marta sentándose junto a él. Lo sé, es culpa de Diego, de su codicia. Pero aún así, me duele. Es mi nieto, Marta. Lo cargué cuando era bebé. Lo vi dar sus primeros pasos. ¿En qué momento se convirtió en esto? No había respuesta a esa pregunta. Solo quedaba enfrentar el día siguiente y esperar que la justicia prevaleciera. Pero mientras se preparaban para dormir, ninguno sabía que Diego tenía preparada una última jugada desesperada que podría cambiar todo. El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo reflejara la tensión del momento. El juzgado estaba ubicado en el centro de la ciudad, un edificio imponente de piedra que parecía pesar sobre quienes entraban buscando justicia. Marta, Claudia y el señor Esteban llegaron temprano, acompañados por Marcelo. En el pasillo esperaban ya varios testigos que Marcelo había convocado: la señora Lucía, la vecina que había alertado a Claudia, el doctor Ramírez, médico del señor Esteban, la farmacéutica del barrio, y para sorpresa de Marta, don Roberto, el verdulero del mercado donde ella compraba los alimentos para el señor Esteban cada semana. «Vine a declarar», dijo don Roberto, estrechando la mano de Marta. «He visto durante 3 años cómo seleccionas cuidadosamente las frutas más frescas para el señor, cómo preguntas qué está en temporada, cómo te preocupas porque tenga los nutrientes adecuados. Eso no lo hace alguien que solo busca dinero». A las 9 en punto, fueron llamados a la sala. El juez Hernández era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una expresión que no revelaba nada. Diego ya estaba sentado al otro lado de la sala con el licenciado Romero y su psiquiatra contratado, el doctor Villanueva. La audiencia comenzó con la presentación del caso por parte de Romero. Con voz profesional y convincente, pintó un cuadro de Marta como una manipuladora que había aprovechado la vulnerabilidad de un anciano enfermo para enriquecerse. «Señoría», dijo Romero, «el señor Esteban Valenzuela es un hombre de 84 años con cáncer terminal. Los medicamentos que toma afectan su juicio». La acusada, Marta Sánchez, sistemáticamente aisló a mi cliente de su familia, convenció a un hombre vulnerable de que ella era su única familia verdadera, y manipuló la situación para ser incluida en su testamento por una propiedad valorada en más de 3 millones de pesos. «¿Tiene evidencia de este aislamiento?», preguntó el juez. «Múltiples miembros de la familia intentaron contactar al señor Valenzuela durante los últimos años y les fue negado el acceso», respondió Romero. Marcelo se puso de pie. «Señoría, eso es completamente falso. ¿Podría el licenciado Romero presentar evidencia de estos intentos de contacto? ¿Llamadas telefónicas, emails, mensajes, visitas registradas?» Romero vaciló. «Los intentos fueron verbales, no documentados.
Qué conveniente, murmuró Marcelo. El juez lo miró con advertencia, pero anotó algo en sus papeles. Luego llegó el turno del doctor Villanueva, quien nunca había examinado al señor Esteban en persona. Basándose en el historial médico y especialmente en los medicamentos para el cáncer, sugirió que el anciano podía estar experimentando confusión y deterioro cognitivo. Los opioides para el dolor, en particular, pueden causar desorientación, juicio comprometido y susceptibilidad a la manipulación, declaró con autoridad médica. Marcelo lo contrainterrogó con precisión quirúrgica. Doctor Villanueva, ¿cuándo fue la última vez que examinó personalmente al señor Valenzuela? No lo he examinado personalmente, pero he revisado su historial médico completo. Ya veo. ¿Y está usted sugiriendo que puede diagnosticar incapacidad mental sin examinar al paciente? Puedo ofrecer una opinión profesional basada en la documentación. Una opinión, entonces, no un diagnóstico definitivo. Correcto. ¿Sabe usted que existen estándares médicos y éticos que requieren el examen directo del paciente antes de hacer declaraciones sobre su capacidad mental? El doctor Villanueva se movió incómodo en su asiento. En circunstancias normales, sí. ¿Y estas no son circunstancias normales? Bueno, dadas las alegaciones. Doctor, ¿sí o no? ¿Examinó usted al señor Valenzuela? No. Gracias. Sin más preguntas. Luego fue el turno de la defensa. El doctor Ramírez, quien había tratado al señor Esteban durante 15 años, subió al estrado. Conozco a mi paciente muy bien, declaró con firmeza. Sí, tiene cáncer de páncreas. Sí, toma medicamentos fuertes. Pero lo he examinado regularmente durante los últimos 3 meses, incluyendo evaluaciones cognitivas estándar. El señor Valenzuela está completamente lúcido, orientado en tiempo y espacio, capaz de tomar decisiones complejas, y su capacidad mental no está comprometida de ninguna manera. ¿Qué me dice de los efectos secundarios de sus medicamentos?, preguntó Romero en el contrainterrogatorio. Por supuesto hay efectos secundarios, náuseas, fatiga, dolor, pero no confusión mental, no deterioro cognitivo. He ajustado cuidadosamente su régimen de medicamentos para minimizar cualquier impacto en su claridad mental. La señora Lucía, la vecina, testificó sobre los años que había observado a Marta cuidando al señor Esteban. Cada día, llueva o truene, ella llegaba. La veía a través de la ventana, ayudándolo en el jardín, leyéndole el periódico, simplemente sentándose con él. No era el comportamiento de alguien que buscaba dinero. Era el comportamiento de alguien que genuinamente se preocupaba. La farmacéutica del barrio corroboró que Marta recogía personalmente los medicamentos del señor Esteban cada mes, siempre preguntando sobre interacciones y efectos secundarios, mostrando el cuidado de un familiar cercano. Don Roberto habló sobre las compras semanales de Marta, cómo siempre preguntaba sobre productos apropiados para alguien con problemas digestivos, cómo se preocupaba por la nutrición del anciano. Pero el momento más poderoso llegó cuando el señor Esteban subió al estrado. Con ayuda de Marta caminó hasta la silla de testigos. Su voz era débil pero clara, sus ojos brillantes con determinación. «Voy a morir pronto», comenzó sin rodeos. «Los doctores me dan 6 meses. Tal vez menos. He hecho las paces con eso, pero no voy a morir sabiendo que permití que la injusticia triunfara». Procedió a contar su historia. La soledad después de la muerte de su esposa, los años de abandono familiar, la aparición de Marta en su vida. No fue una relación de empleada y empleador, explicó. Fue una amistad, una familia elegida. Ella me trató con dignidad cuando estaba solo. Me hizo sentir que mi vida todavía tenía valor, cuando yo creía que solo estaba esperando morir. ¿Y la propiedad que desea dejarle?, preguntó el juez directamente. Es mi forma de agradecerle. No es una propiedad grande ni lujosa. Es un departamento en la costa que compré hace 30 años como inversión.
Para mí representa seguridad financiera mínima, pero para ella, que nunca ha tenido nada propio, representa un hogar. ¿Por qué no puedo hacer eso con mi propio dinero? Diego no pudo contenerse más. Porque ella te manipuló. No puedes ver lo que es obvio. Orden, advirtió el juez, pero el señor Esteban ya estaba respondiendo. ¿Manipularme? Ella nunca pidió nada. Fui yo quien cambió el testamento por iniciativa propia. Y tú, Diego... El anciano miró a su nieto con una mezcla de tristeza y decepción. Tú desapareciste de mi vida durante 11 años. 11 años sin una llamada, sin una visita. Y ahora apareces, no por preocupación, sino por codicia. Eso no es cierto. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Diego? El joven vaciló. ¿Cuándo es mi cumpleaños?, repitió el señor Esteban. Diego no respondió. Es el 14 de marzo. Marta nunca lo olvidó, ni una sola vez en 3 años. El silencio en la sala era absoluto. Entonces el juez habló. Señor Esteban, hay una pregunta que necesito hacerle directamente. Su nieto alega que usted sufrió una caída accidental. Sin embargo, hay un reporte del hospital que sugiere otra cosa. ¿Qué sucedió realmente esa noche? El anciano respiró profundo. Mi nieto entró a mi habitación cerca de medianoche. Estaba ebrio y furioso. Me gritó, me amenazó, me exigió que firmara documentos transfiriéndole la casa inmediatamente. Cuando me negué, se puso violento, me empujó. Caí y me golpeé la cabeza. No fue un accidente, fue agresión. La sala estalló en murmullos. Diego se puso de pie de un salto. ¡Eso es mentira! Estabas confundido, no recuerdas bien. Recuerdo perfectamente cada segundo de esa noche, dijo el señor Esteban con voz firme, y tengo miedo de volver a mi propia casa mientras tú estés allí. El juez levantó la mano para pedir silencio, pero en ese momento, las puertas de la sala se abrieron bruscamente. Una mujer joven de unos 25 años entró apresuradamente, seguida por un oficial de la corte que intentaba detenerla. Disculpe, señoría, dijo la mujer sin aliento. Necesito testificar. Tengo información relevante para este caso. El juez frunció el ceño. ¿Y ustedes? Soy Valeria Mendoza, señoría, y soy la exprometida de Diego Valenzuela. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras el juez decidía qué hacer. Finalmente asintió. Proceda, pero esto es muy irregular. Valeria subió al estrado, claramente nerviosa, pero determinada. Viví con Diego durante 2 años. Terminamos hace 6 meses cuando descubrí algo que no pude aceptar. Sacó su teléfono de su bolso. Diego no sabía que yo guardé estos mensajes de texto. Son conversaciones entre él y el licenciado Romero. Comenzaron hace 8 meses, mucho antes de que él visitara a su abuelo. Marcelo se acercó rápidamente y le pasó el teléfono al juez, quien comenzó a leer. Su expresión cambió drásticamente. Estos mensajes, dijo el juez lentamente, muestran una conspiración premeditada para declarar incompetente al señor Esteban, obtener control de sus activos y desacreditar a la señora Sánchez. Hay discusiones sobre crear evidencia de deterioro mental, fabricar incidentes que demuestren incapacidad y eliminar cualquier testamento que beneficie a terceros. Diego había palidecido completamente. Romero intentó objetar, pero el juez lo silenció con una mirada severa. Señorita Mendoza, ¿por qué guardó estos mensajes? ¿Y por qué decidió presentarlos hoy? Valeria miró directamente a Diego. Los guardé porque me asustaron. Me mostraban un lado de Diego que nunca había visto, calculador, frío, dispuesto a lastimar a su propio abuelo por dinero. Rompí con él por eso, pero no los presenté antes porque... Su voz se quebró ligeramente, porque todavía tenía sentimientos por él. Pensé que tal vez cambiaría de opinión, que encontraría algo de conciencia. ¿Y qué cambió? Vi las noticias sobre el reporte de abuso en el hospital.
Leí sobre esta audiencia, y me di cuenta de que si no hablaba, iba a dejar que un hombre inocente y una mujer bondadosa fueran destruidos por la codicia de alguien a quien una vez amé. No podía vivir con eso. El juez revisó más mensajes, su expresión cada vez más grave. Luego miró a Diego y al licenciado Romero. Estos mensajes constituyen evidencia de conspiración para cometer fraude, posible abuso de adulto mayor y conducta profesional inapropiada por parte del licenciado Romero. Voy a ordenar una investigación criminal completa. Se volvió hacia el señor Esteban. Señor Valenzuela, después de revisar toda la evidencia presentada aquí hoy, incluyendo su propio testimonio coherente y articulado, el testimonio de su médico, y ahora esta evidencia de conspiración, encuentro que usted está completamente capacitado para tomar sus propias decisiones. La petición de tutela es denegada. Luego miró a Marta. Señora Sánchez, las alegaciones contra usted son claramente infundadas y parecen ser parte de un esfuerzo orquestado para desacreditarla. La demanda civil en su contra es desestimada con perjuicio. Finalmente, su mirada cayó sobre Diego. Joven, ha abusado del sistema legal para intentar explotar a su propio abuelo. Estoy ordenando una orden de restricción temporal. No debe acercarse al señor Valenzuela ni a su propiedad a menos de 100 metros. Además, estoy remitiendo este caso al fiscal del distrito para posibles cargos criminales. Diego intentó hablar, pero su voz no salió. Romero ya estaba guardando apresuradamente sus documentos, claramente intentando distanciarse del desastre. La orden que congelaba los activos del señor Valenzuela queda levantada inmediatamente, continuó el juez. Su testamento actual es válido y debe ser respetado. Esta audiencia ha concluido. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno final. Marta sintió que sus piernas se debilitaban. Claudia la abrazó, ambas llorando de alivio. El señor Esteban permanecía sentado en el estrado, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, no de tristeza sino de vindicación. Marcelo estrechó la mano de Marta con una sonrisa enorme. Lo logramos. Mientras salían de la sala, Diego intentó acercarse a su abuelo una última vez. Abuelo, yo... Pero el señor Esteban levantó una mano para detenerlo. Diego, espero que algún día entiendas lo que perdiste. No perdiste dinero o propiedades. Perdiste la oportunidad de conocer a tu abuelo, de compartir sus últimos meses, de ser parte de algo real. Eso vale infinitamente más que cualquier herencia. Y con eso, apoyándose en Marta y Claudia, el anciano salió del juzgado hacia la luz gris de la tarde, dejando atrás a un nieto que finalmente comprendía la magnitud de su error, pero demasiado tarde. La lluvia había cesado, y entre las nubes comenzaba a asomar un rayo de sol. Era, pensó Marta, como un nuevo comienzo. Un recordatorio de que a veces, incluso en los momentos más oscuros, la verdad encuentra su camino hacia la luz. Los meses siguientes trajeron una tranquilidad que la casa del señor Esteban no había conocido en mucho tiempo. Diego desapareció de sus vidas tan rápidamente como había aparecido, enfrentando cargos criminales por conspiración para cometer fraude y abuso de adulto mayor. El licenciado Romero fue suspendido por el Colegio de Abogados mientras investigaban su conducta poco ética. La orden de restricción aseguraba que ninguno de los dos pudiera acercarse al señor Esteban. Valeria, la exprometida de Diego que había presentado los mensajes cruciales, se convirtió en una visitante ocasional de la casa. El señor Esteban la recibía con calidez, agradecido por su valentía, y ella encontraba en el anciano una figura paternal que su propia vida había carecido. «Hiciste lo correcto», le decía el señor Esteban. «El amor nunca debe cegarnos ante la injusticia». Claudia se mudó permanentemente a la casa grande, ocupando una de las habitaciones y compartiendo con Marta el cuidado de su tío. Las dos mujeres
Desarrollaron una amistad profunda, unidas por su amor compartido por el anciano y por la batalla que habían ganado juntas. Marta continuó siendo la cuidadora principal del señor Esteban, pero ahora la relación había evolucionado. Ya no era empleada y empleador, sino familia en el sentido más verdadero de la palabra. Comían juntos, veían películas antiguas, compartían historias. El anciano le enseñó a Marta sobre plantas, algo que había amado en su juventud, y juntos revivieron el jardín descuidado de la propiedad. Rosas, jazmines y lavanda comenzaron a florecer nuevamente. Sin embargo, la sombra del cáncer seguía presente. El señor Esteban comenzó a declinar físicamente, aunque su mente permanecía tan clara como siempre. Los dolores se volvieron más frecuentes, las visitas al hospital más regulares. Una tarde de otoño, mientras estaban sentados en el jardín ahora floreciente, el señor Esteban le tomó la mano a Marta. «Quiero que sepas algo importante», le dijo con voz suave. «Estos últimos meses desde la audiencia han sido los más felices de mis últimos años. No por haber ganado la batalla legal, sino porque finalmente me permití vivir rodeado de personas que me aman por quien soy, no por lo que tengo». «Señor Esteban, déjame terminar», la interrumpió gentilmente. «Cuando muera, y sé que será pronto, no quiero que llores demasiado. He vivido una vida larga. He conocido el amor verdadero con mi esposa. He construido cosas de las que estoy orgulloso. Y al final, encontré una familia elegida que me acompañó cuando más lo necesitaba. No muchas personas pueden decir eso». «Usted también es mi familia», dijo Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «La única que importa». El anciano sonrió. «Esa propiedad en la costa que tanto problema causó. Quiero que vayas a verla pronto. No la has visitado todavía, ¿verdad?» Marta negó con la cabeza. Todo había sido tan caótico que nunca había encontrado el momento. «Ve este fin de semana. Lleva a Claudia. Conoce el lugar que será tu hogar cuando yo ya no esté aquí. Quiero que sepas que ahí podrás comenzar la vida que mereces». Ese fin de semana, Marta y Claudia hicieron el viaje a la costa. El departamento estaba ubicado en un edificio modesto pero bien mantenido, a solo 2 cuadras del mar. Era un espacio de 2 habitaciones, con balcón y vista al océano. No era lujoso, pero estaba lleno de luz y posibilidades. «Es perfecto», murmuró Marta, parada en el balcón mientras el viento marino movía su cabello. Por primera vez en su vida, tendría un hogar que era verdaderamente suyo. Claudia puso una mano en su hombro. «Mi tío eligió bien. Este lugar es para alguien que aprecia las cosas simples pero importantes: el mar, la tranquilidad, un nuevo comienzo». Cuando regresaron, el señor Esteban esperaba ansioso en su silla junto a la ventana. «¿Y bien? ¿Te gustó?» «Es hermoso», dijo Marta, abrazándolo. «Demasiado generoso. Tonterías. Es exactamente lo que debes tener». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El señor Esteban siguió declinando gradualmente, pero siempre rodeado de amor. Marcelo visitaba regularmente, trayendo actualizaciones sobre el caso criminal contra Diego. Las acusaciones eran serias y probablemente resultarían en tiempo de prisión. Pero el señor Esteban había perdido el interés en el castigo de su nieto. «Ya no importa», decía. «Él tendrá que vivir con sus decisiones. Eso es castigo suficiente». Una noche de diciembre, mientras Marta le leía un libro al señor Esteban antes de dormir, él la interrumpió suavemente. «Marta, estoy cansado, muy cansado». Ella conocía ese tono. Lo había escuchado en otros pacientes de edad avanzada que había cuidado antes. Era el sonido de alguien que estaba listo para partir. «¿Quiere que llame al doctor?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «No, solo quiero que te quedes aquí conmigo. Y llama a Claudia, por favor». Claudia llegó rápidamente, y las 2 mujeres se sentaron a cada lado de la cama del anciano. Él tomó una mano de cada una.
Mis chicas, dijo con una sonrisa débil, cuídense mutuamente cuando yo ya no esté. Prometan que seguirán siendo familia. Lo prometo, dijeron ambas al unísono, con voces quebradas por la emoción. El señor Esteban cerró los ojos, su respiración volviéndose más lenta y superficial. Gracias, murmuró, por todo, por hacerme sentir amado hasta el final. Esas fueron sus últimas palabras. En la tranquilidad de su habitación, rodeado por las dos personas que más lo habían amado en sus últimos años, Esteban Valenzuela se fue en paz. No hubo pánico, no hubo dolor intenso. Solo una partida tranquila, digna, de un hombre que había encontrado lo que buscaba al final de su vida: amor genuino y familia verdadera. Marta y Claudia lloraron, se abrazaron y permanecieron con él hasta que llegó el amanecer. Cuando finalmente llamaron al hospital para reportar su muerte, lo hicieron sabiendo que, a pesar del dolor de la pérdida, habían dado a este hombre algo invaluable: un final rodeado de amor. El funeral del señor Esteban Valenzuela fue una ceremonia pequeña pero emotiva. A diferencia de su vida solitaria de años anteriores, su despedida estuvo llena de personas que genuinamente lo habían apreciado. Estaban Claudia y Marta, por supuesto, junto a Marcelo, Valeria, la señora Lucía, don Roberto el verdulero, el doctor Ramírez y otros vecinos y conocidos que habían sido tocados por la amabilidad del anciano a lo largo de los años. Notablemente ausente estaba Diego. Aunque legalmente podría haber asistido, el juez había sugerido fuertemente que su presencia sería inapropiada dadas las circunstancias. El joven envió flores con una tarjeta que simplemente decía «Lo siento», pero nadie sabía si se arrepentía de sus acciones o simplemente del resultado. Marta pronunció unas palabras durante el servicio, con voz temblorosa pero clara. El señor Esteban me enseñó que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges y la que te elige. Él me eligió cuando yo solo era una extraña que necesitaba trabajo. Me dio propósito, compañía y un amor paternal que nunca había conocido. Y cuando el mundo intentó separarnos, luchó por mí con la misma fiereza con la que yo habría luchado por él. Ese es el legado que deja: el poder del amor elegido sobre la obligación de sangre. No hubo ojos secos en la pequeña capilla. Después del funeral, mientras la gente se dispersaba lentamente, Marcelo se acercó a Marta. El testamento será aprobado en las próximas semanas, pero quiero que sepas que todo está en orden. El señor Esteban se aseguró de que cada documento fuera impecable. El departamento en la costa es tuyo, sin condiciones, sin disputas posibles. No puedo creer que todo esto sea real, admitió Marta. Durante tanto tiempo viví pensando que nunca tendría nada propio, que siempre sería vulnerable. Y ahora tienes seguridad, completó Marcelo. Y la mereces, pero también hay algo más. Sacó un sobre de su maletín. El señor Esteban me pidió que te entregara esto después de su muerte. Marta abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la caligrafía temblorosa, pero legible del anciano. Querida Marta, leyó en voz alta para que Claudia y Marcelo pudieran escuchar. Si estás leyendo esto, significa que finalmente descansé. No estés triste por mucho tiempo. Viví más años de los que esperaba y los últimos fueron mejores gracias a ti. Quiero que sepas algo que nunca te dije directamente porque temía avergonzarte. Eres la hija que siempre quise tener. Mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos biológicos, y aunque amamos a nuestros sobrinos, incluyendo a Diego, nunca tuvimos esa conexión padre-hija que siempre anhelamos. Tú me diste eso, Marta. Cada día que pasabas conmigo, cada conversación, cada risa compartida, llenaba un vacío en mi corazón que había existido durante décadas. El departamento en la costa no es solo una propiedad, es mi forma de asegurarme de que siempre tengas un hogar, un lugar donde estar segura, donde comenzar de nuevo si así lo deseas. Pero más que eso, es un símbolo de lo que representas para mí, un nuevo comienzo en mi vida cuando pensaba que todo estaba terminando.
Claudia tiene instrucciones de ayudarte con cualquier cosa que necesites. También he dejado un pequeño fondo de emergencia a tu nombre, suficiente para que no tengas que preocuparte por el futuro inmediato. Úsalo sabiamente. No permitas que la batalla que enfrentamos te vuelva cínica o desconfiada. El mundo necesita más personas como tú, Marta. Personas que dan sin esperar nada a cambio, que aman incondicionalmente, que ven la humanidad en otros cuando el resto del mundo los ha olvidado. Sigue siendo esa persona. Sigue cuidando a otros. Pero también, por favor, cuídate a ti misma. Encuentra tu propia felicidad. Enamórate, viaja, persigue sueños que quizás habías dejado atrás. Tienes toda una vida por delante. No la desperdicies lamentándote por un viejo que vivió su tiempo. Gracias, mi querida hija de corazón, por todo. Con todo mi amor, Esteban. Marta no pudo terminar de leer sin que su voz se quebrara completamente. Lloró en los brazos de Claudia mientras Marcelo discretamente se alejaba para darles privacidad. «Él realmente te amaba», dijo Claudia suavemente. «Y tú le diste algo invaluable en sus últimos años. Nunca dudes de eso». Las semanas siguientes fueron un torbellino de asuntos legales y ajustes emocionales. La aprobación del testamento procedió sin problemas. Diego, enfrentando cargos criminales y con su reputación destruida, no se atrevió a impugnar nada. La casa principal fue heredada por Claudia, quien decidió convertirla en un hogar de acogida para adultos mayores, que, como su tío, necesitaban compañía y cuidado. «Será mi forma de honrar su memoria», explicó. «Un lugar donde los ancianos solitarios puedan encontrar familia». Marta se ofreció como voluntaria para ayudar siempre que fuera posible, aunque ahora tenía su propio camino que seguir. El departamento en la costa se convirtió en su hogar. Lo decoró simplemente, con fotos del señor Esteban, de Claudia, de los días felices en el jardín floreciente. Cada mañana se despertaba con el sonido de las olas, una melodía que le recordaba que la vida continuaba, que los nuevos comienzos eran posibles incluso después de las tormentas más oscuras. Encontró trabajo en un centro comunitario local, coordinando servicios para adultos mayores. No era un trabajo lucrativo, pero era significativo. Usaba su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares a la del señor Esteban. Ancianos olvidados que necesitaban compañía, defensa, amor. Marcelo se convirtió en un amigo cercano, visitándola ocasionalmente para tomar café y hablar sobre la vida. Él había tomado varios casos más de abuso de adultos mayores, inspirado por la batalla que habían ganado juntos. «Cambiaste mi perspectiva sobre este trabajo», le confesó un día. «Me recordaste por qué me convertí en abogado en primer lugar, para proteger a los vulnerables, para luchar por la justicia». Una tarde, 6 meses después de la muerte del señor Esteban, Marta recibió una visita inesperada. Era Valeria, la exprometida de Diego que había presentado la evidencia crucial durante la audiencia. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar», dijo nerviosamente. «Vi tu dirección en algunos documentos de la corte y, bueno, necesitaba verte». Marta la invitó a pasar. Se sentaron en el balcón con vista al mar, compartiendo té mientras el sol comenzaba a descender. «Quería saber cómo estabas», explicó Valeria. «Y también necesitaba decirte algo. Después del juicio, he estado en terapia, trabajando en entender por qué me quedé con Diego tanto tiempo, a pesar de ver señales de alarma. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que testificar fue el primer acto realmente valiente de mi vida». «Fuiste increíblemente valiente», le aseguró Marta. «Sin ti, no sé si hubiéramos ganado». «Pero la cosa es que tú me inspiraste», continuó Valeria. «Ver cómo luchaste por el señor Esteban, cómo te mantuviste firme cuando todo el mundo estaba en tu contra, me mostró lo que es tener integridad real. He estado pensando en cambiar mi carrera. Quiero estudiar trabajo social, ayudar a personas como ustedes». «Eso es maravilloso», dijo Marta con una sonrisa genuina.
El mundo necesita más personas dispuestas a defender a los vulnerables. Las dos mujeres se convirtieron en amigas, otro hilo inesperado en el tapiz de conexiones que había surgido de aquella batalla. Valeria ocasionalmente venía a visitar, y juntas trabajaban como voluntarias en el centro comunitario donde Marta trabajaba. Un año después de la muerte del señor Esteban, en el aniversario de su fallecimiento, Marta, Claudia, Marcelo y Valeria se reunieron en el cementerio. Llevaron flores frescas del jardín que Marta y el señor Esteban habían revivido juntos, rosas, jazmines y lavanda. «Creo que estaría orgulloso de lo que hemos logrado», dijo Claudia, colocando las flores en la tumba. «Su casa ahora alberga a 5 ancianos que antes estaban solos. Todos tienen compañía, cuidado y dignidad. Y su lucha inspiró cambios en las leyes locales sobre protección de adultos mayores», agregó Marcelo. El caso Valenzuela ahora se cita en cursos de derecho como ejemplo de por qué necesitamos salvaguardas más fuertes. Marta permaneció en silencio por un momento, luego habló suavemente. «Me enseñó que el amor verdadero no se trata de sangre o dinero. Se trata de elegir estar presente, día tras día, sin importar qué. Y ese es un legado que intentaré honrar todos los días de mi vida». Mientras el sol se ponía sobre el cementerio, pintando el cielo de naranja y rosa, los 4 amigos permanecieron juntos en silencio. No eran una familia convencional, pero eran familia de todas las maneras que importaban, unidos por una batalla que habían ganado juntos, y por el recuerdo de un hombre que había demostrado que nunca es demasiado tarde para encontrar amor y propósito. La historia del señor Esteban y Marta se convirtió en algo más que un caso legal. Se convirtió en un recordatorio de que la bondad genuina siempre deja su marca, que la codicia eventualmente se expone, y que las familias más fuertes son aquellas que construimos con intención y amor, no simplemente las que heredamos. Y en un pequeño departamento junto al mar, una mujer que una vez no tenía nada ahora tenía todo lo que importaba: un hogar, una familia elegida, un propósito, y la paz que viene de saber que había vivido con integridad cuando habría sido más fácil rendirse. El océano seguía cantando su canción eterna frente a su ventana, un recordatorio constante de que las tormentas pasan, pero el amor verdadero deja huellas que el tiempo no puede borrar. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el valor de la bondad y la importancia de la familia elegida, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales que inspiran, que hacen pensar y que nos recuerdan lo mejor de la humanidad, incluso en sus momentos más oscuros. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Cada semana traemos nuevas historias que te tocarán el corazón. Y recuerda, en un mundo que a veces parece lleno de oscuridad, sé la luz que alguien necesita, porque nunca sabes cuándo un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Nos vemos en el próximo video.